Buenos días, chicos. Eh, que hayan pasado una linda Navidad. El día de hoy vamos a ver sobre la herencia del sexo y herencia ligada al sexo. Para esto en la clase de hoy tomen mucha atención porque no es nada cosa del otro mundo. La mayoría de los organismos con reproducción sexual presenta dos sexos separados, por ejemplo, el del masculino y el del femenino, es decir, en este caso hombre y mujer. Los factores que determinan el sexo de un individuo varían según la especie. Herencia del sexo en el sexo de una persona depende de la pareja de cromosomas, es decir, sabemos que no hay cromosomas de 23 en su cariotipo, son los llamados cromosomas sexuales. Los demás cromosomas se llaman autosomas y son diferentes, por ejemplo, en los hombres y en las mujeres. Si nosotros hablamos de cromosomas, por ejemplo, las mujeres presentan cromosomas iguales y hormólogos que porque tienen información para los mismos caracteres, los anotamos como por ejemplo XX, ¿sí? Es decir, cuando notamos XX estamos hablando especialmente de un ser femenino. En cambio, los hombres tienen un cromosoma diferente que no son los homólogos. Por ejemplo, uno de ellos es más pequeño y se llama Y, por ejemplo. Sí, cuando nosotros decimos XX mujer y cuando hablamos Y estamos hablando especialmente del sexo masculino. Y que no se encuentran en cromosomas y estos genes que se expresan de forma diferente en el hombre y en las mujeres. Vamos por ejemplo, a tomar como ejemplo el daltonismo, por ejemplo, o ceguera ceguera de los colores, por ejemplo, el gen que determina este carácter se encuentra en el cromosoma X, y presentan dos alelos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos X que determina o no afectando el daltonismo, es por ejemplo, cuando decimos esto, estamos hablando que es dominante. En cambios de XD que determina afectado al daltonismo eh, y es más bien recibido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos especialmente siempre de un hombre presenta un alelo X, D será estará más bien daltónico, mientras que una mujer será solo si tiene los dos alelos XD. Por ejemplo, cuando nosotros decimos cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano, nosotros estamos conformados especialmente por 46 cromosomas, que 23 cromosomas son en el hombre y 23 cromosomas son en la mujer, es decir, que un nuevo ser está conformado por 46 cromosomas. ¿Sí? A continuación nosotros vamos a ver las leyes de Mendel. Ahora, ¿qué va a pasar especialmente con este fulano?
¿Qué nos dice este señor especialmente? ¿Qué hizo en su entorno? ¿Qué hizo en su vida? Eh, Gregor Mendel especialmente nació en 1822 y prácticamente partió en 1884. Es decir, como nosotros decimos, ¿qué pasa con estos fulanos que toda su vida se dedican especialmente a ser, bueno, son investigadores? Como son investigadores de ellos especialmente, a lo mejor su alimentación no es la adecuada, porque hay días que se alimentan, qué sé yo, desayunan, otros días no desayunan, solamente almuerzan. Es decir, ¿por qué? Porque todo su tiempo están exclusivamente dedicados a hacer investigaciones y no lo hacen las investigaciones en su domicilio, usted no lo hacen en investigaciones en otros lados, especialmente de la naturaleza, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en nuestro caso estamos siempre en sus hogares o en sus trabajos, pero ellos especialmente se dedicaban exclusivamente a hacer investigaciones incluso fuera de su, de sus, de su familia. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que eh, fue, fue un monje, más bien un monje agustino, que actualmente está considerado padre por ejemplo, decimos el padre de la genética, sí, es decir, quien investigó especialmente la genética. En la época en la que vivió Mendel, numerosos investigadores llamados hibridadores se dedicaban a cruzar diferentes organismos, a estudiar cómo eran los descendientes. Mendel fue uno de ellos, pero el éxito de sus observadores residentes en la simplicidad del diseño experimental que él utilizó. Más bien al contrario que sus coetáneos, solo estudiaba la herencia de uno o dos caracteres como máximo. Pero además los caracteres estudiados eran fáciles de observar en nuestro organismo. Es decir, si nosotros decimos vamos a hacer por ejemplo, una vamos a hacer una operación, por ejemplo, y decimos, es que son fáciles de localizar este tipo de organismos que utilizando era fácil de mantener y controlar por ejemplo, de controlar la fecundación, es decir, en los seres vivos. Además que de presentar un tiempo de generación relativamente más bien corta. Para iniciar su estudio partió de que el llamado razas puras para el carácter que estudiaba. Cuando Mendel desarrolló su investigación aún no se conocía, por ejemplo, esta palabrita que nosotros ya estudiamos anteriormente del ADN. Entonces el ADN nosotros sabemos que encontramos en todos los seres vivos, ¿sí? Y incluso íbamos a hacer una práctica sobre esto del reconocimiento de ADN. No es tarde, todavía tenemos un tiempito para, qué sé yo, un día de cualquiera, nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer no solamente reconocimiento de ADN, sino también de otros vamos a ir investigando otros tipos de prácticas de lo que nosotros habíamos estudiado. Sí, entonces ni los cromosomas ni la meiosis
dibujó sus leyes a partir del estudio estadístico de los resultados que obtuvo. Si nosotros decimos, es que estamos estudiando el estudio estadístico, es decir, estamos hablando de cómo la conformación adecuada de cómo fue ellos, es decir, sacaban sus respuestas correctas utilizando este estudio de la estadística, donde donde él iba anotando sus datos y sacando sus resultados. Asimismo, dentro de esto vamos a hablar sobre la primera ley de la uniformidad de la primera generación, es decir, desde cuando nosotros recién comenzamos apareció en nuestro cuerpo la primera generación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de la primera generación, si cruzamos, por ejemplo, dos hormonas diferentes para que un determinado carácter, todos los descendientes serán heterocigotes, por ejemplo. Si decimos que son iguales, por ejemplo, son iguales entre sí, es decir, se aparecen a lo mejor, como por ejemplo, si nosotros nos parecemos, por ejemplo, a nuestro papacito o a nuestra mamacita, es decir, son iguales, por eso decimos que son iguales entre sí. Mendel estudió el carácter y observó especialmente que había arvejas de semillas lisas, por ejemplo, y de semillas rugosas, por ejemplo. Entonces cruzó plantas homocigotas de semillas lisas con plantas homocigotas de semillas rugosas, es decir, el alelo L es dominante frente al alelo L. Todos los gametos del primer individuo tendrán el alelo L. En cambio, todos los gametos del segundo individuo tendrán el alelo L. Por lo tanto, después de la fecundación, todos los descendientes serán heterocigotos. Sí, y el aspecto liso para el carácter es especialmente el aspecto de las semillas. Por eso decimos que, por ejemplo, ADN nosotros encontramos en todos los seres vivos, también encontramos no solamente en el ser humano, sino también en este caso en las plantas. Nosotros, especialmente para reconocer ADN en las plantas, siempre especialmente en mayor facilidad se da especialmente en las frutas. Por ejemplo, nosotros íbamos a hacer un reconocimiento de ADN, por ejemplo, en el banano maduro, también en las frutillas, es decir, en algunos, incluso en el tomate, por ejemplo. Sí, nosotros fácilmente encontramos ADN, cómo se van especialmente, cómo vamos reconociendo, y no es nada difícil, que nos demoraremos a lo mejor unos 5 o 10 minutitos y vamos a hacer un reconocimiento de ADN. No tanto 10 minutos, 5 minutos. ¿Sí? Entonces, en cambio, la segunda ley de Mendel se refiere a la ley de la segregación de los alelos. ¿Sí? En cambio, en este caso, el cruzamiento, si cruzamos dos heterocigotes, por ejemplo, F1 entre sí, veremos que la descendencia F2 obtenemos todos los genotipos y fenotipos posibles siguiendo unas proporciones, unas proporciones correctas. Para reducir la segunda ley de Mendel,
cruzó las plantas de la primera generación fisial F1 entre sí. Todas las plantas de F2, F1 son heterocigotas para el carácter, el aspecto de la semilla y su fenotipo. Es semilla, por ejemplo, el fenotipo será la semilla, en este caso lisa. Como son heterocigotas, todos los individuos de F1 generan dos tipos de gametos de alelo L y gametos con el alelo L. En cambio, como todos los gametos tienen las mismas posibilidades de participar en la fecundación, tendremos en cuenta que todas las posibles combinaciones, como por ejemplo como resultado de la segunda generación, que será filial, es decir, F2, tendremos la presencia de unas proporciones fijas, por ejemplo, tanto de genotipo como de fenotipo. Es decir, si nosotros estamos hablando de estas combinaciones posibles, veremos que el gameto fenotipo, por ejemplo, para hacer el cruzamiento, por ejemplo, habrá siempre la presencia de las rugosas, por ejemplo, ¿sí? Estas combinaciones siempre estas leyes siempre están especialmente presentes. En cambio, en la tercera ley de la independencia de los alelos, es decir, independencia, es decir, que son propias de su descendencia. Si estudiamos cómo pasan la descendencia de los caracteres diferentes, veremos que estos se heredan de forma independiente, ¿sí? No son como, por ejemplo, lo que pasaba en la primera ley o en la segunda ley de Mendel. Entonces, mire usted, cumpliendo con la primera y la segunda ley, Mendel tuvo en cuenta dos caracteres especialmente distintos, es decir, dos caracteres propios de él, que dice que el aspecto de la semilla con el alelo L, o sea, es lisa especialmente, y el de la segunda, que es la rugosa. Entonces, asimismo, el color de las semillas, porque no todas las semillas tienen el mismo color, hay semillas que tienen, de diferentes colores, es decir, este tipo de color de semillas con los alelos A son amarillas, y la A verdes. Después de cruzar de los homocigotos de los dos caracteres, vemos que de acuerdo a la primera ley, todas las homocigotos para los dos caracteres, vemos que de acuerdo a la primera ley de toda la F1, por ejemplo, la F1 es de heterocigoto igual entre sí, es decir, igual, si decimos, es que son igualitas entre sí. Si más bien cruzamos los individuos de la F1, se formarán diferentes combinaciones por ejemplo, de alelo en los gametos. Por ejemplo, ahí obtendremos una F2 donde se podrían observar todos los genotipos y los fenotipos posibles para los dos caracteres, más bien en proporciones más bien fijas. Por ejemplo, decimos, no, es que esta ley se cumple ¿cuándo se va a cumplir esta ley? Cuando los caracteres estudiados están determinados por genes situados en el mismo
decimos en el mismo cromosoma, ¿sí? En cambio, todos los otros caracteres están determinados más bien por genes situados en los cromosomas sexuales. Si nosotros decimos cromosomas sexuales, no estamos hablando de los otros tipos de individuos. Por ejemplo, decimos que nosotros cromosomas vamos a encontrar solamente en los seres humanos, también en los animales encontramos cromosomas. Sí, porque no hubiera cromosomas en los animales, tampoco había reproducción. Sí. Luego tenemos una tareita que va a hacer usted. Como no tenemos actividad especialmente en este temita, usted va a hacer sobre un resumen, solamente un pequeñísimo resumen de unas, qué sé yo, 15, 20 líneas nomás, de todo lo que hablamos el día de hoy, por ejemplo, especialmente las leyes de Mendel, sí, desde las leyes de Mendel hasta la tercera ley de Mendel. Sí, un pequeño resumito sobre este temita. Solamente especialmente palabras fundamentales que nosotros vamos a ir, qué sé yo, haciendo una sopita de letras y viendo qué significa cada la definición de cada tipo de palabras que, por ejemplo, dice, no, ¿qué será? Dice el alelo, por ejemplo, se da un ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué será el alelo? Entonces yo ya debo saber prácticamente a qué se refiere, es decir, qué entiende usted por alelo. Asimismo, así hay otras palabritas que usted siempre va a ir encontrando, por eso decimos que en la próxima clase iremos discutiendo sobre esto. Buenos días, chicos, que hayan pasado una linda Navidad y que este año próximo, como ustedes son los nuevos futuros bachilleres, que les queda ya poco tiempo de estar ustedes permanente en el colegio, en el grandioso colegio de Benecer. Entonces, mire, chicos, que las metas que ustedes se han propuesto, que ustedes tienen en su mente, en su camino, se los cumplan. Y mi aspiración es que todos ustedes, sin excepción, entren especialmente a las universidades a seguir la carrera que a usted le guste. Cuando a uno le gusta la carrera, especialmente todas las asignaturas se les hace fáciles. Repito, mi aspiración de que todos después de un tiempo quiero verles profesionales. Buenos días, chicos, que pasen un lindo año junto con sus seres queridos. Buenos días.